Bien, como decía, el título de nuestro mensaje se llama Sacrificio Perfecto. Y el versículo que que representa esta situación, está en Hebreos 10:10. El libro de Hebreos está conectado totalmente con el libro de Levítico, ¿no? Y dice así: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre, ¿no? Hecha una vez y para siempre. Jesucristo hizo el sacrificio perfecto, una vez y para siempre. Bien, el mensaje lo vamos a dividir en un contexto donde nos preguntamos cómo servir con sacrificio y sentido a Cristo. Vamos a tratar de responder a esa pregunta. Y el cuerpo del mensaje está a la derecha, tiene tres partes. Vamos a explicar lo que es la ofrenda, la obligación y el objetivo de este mensaje. Y finalmente tenemos la conclusión. Empecemos diciendo que los seres humanos somos criaturas infectadas por el virus del pecado. Por ejemplo, si hacemos una analogía, una computadora, ¿no?, es una máquina que recibe información a una velocidad increíble, transforma los datos en resultados, ¿no? La computadora no va a sustituir nunca al cerebro humano, ¿no?, sino que aporta velocidad y rapidez, ¿no?, y precisión en el cálculo de cualquier cosa. Pero si a una computadora nosotros metemos basura, basura también va a sacar. Sin embargo, es algo maravilloso, ¿no?, el cálculo que hace y muestra los resultados en nanosegundos. Un nanosegundo es un instante, ¿no? Un destello de segundo, básicamente. ¿Quién podría vivir sin ella? Bueno, hoy en día, ¿no? Ahora estamos comunicándonos en base a la computadora y es difícil vivir sin ella. Sin embargo, si a una computadora le introducimos un virus informático, como los que hacen virus, un programa que daña la funcionalidad de lo que es este aparato, ¿sí?, en su sistema, los datos que están en la memoria se borran, se destruyen, ¿no? Y la computadora no sirve para nada. No va a responder nada. Pues lo mismo ha pasado si hacemos analogía con el ser humano. Dios ha creado a un ser perfecto, un ser que realmente responda a toda una serie de necesidades, ¿no?, que dentro de la gloria de Dios, y lo ha hecho para que viva en un paraíso. Sin embargo, se introdujo un virus, el virus del pecado. Hoy en día, en esta pandemia, para mí es más terrible que el virus del coronavirus, es el virus del pecado, de la corrupción. Con ese virus no hay vacuna, no hay tratamiento, ¿no? El único tratamiento es Jesucristo. La obra maestra de Dios fue destrozada por el virus del pecado, el creador. El hombre creó al hombre como capaz de reflexionar, de concebir, de escoger, de fabricar, de amar. Así lo creó. Pero así como un ordenador infectado por un virus informático, el hombre fue infectado por el virus del pecado, llevado al egoísmo, al orgullo, la codicia. De hecho, el hombre, que fue creado para honrar a nuestro creador, no lo honra, ¿no? Más bien lo odia y lo rehúye y escapa de Dios. Habla, blasfema contra él. ¿Por qué? Porque fuimos todos contaminados por el virus del pecado. Y Dios tuvo que hacer esta constatación tan terrible y decir: no hay un justo, por cuanto todos pecaron, lo dice en Romanos el apóstol Pablo, y están destituidos de la gloria de Dios. Así como el computador, el ordenador infectado, no podrás recobrar su utilidad si no es llevado a un experto que le cure, etcétera, al computador, el especialista competente. Para cada uno de nosotros necesitamos un especialista competente, amados hermanos,
para que el virus del pecado sea totalmente derrotado. ¿Quién es ese especialista competente? ¿El hombre? No, hermanos. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo que mediante el sacrificio en la cruz dio el camino perfecto, el sacrificio perfecto para que el virus del pecado sea totalmente erradicado. Así que la única solución consiste en, uno, reconocernos como pecadores, como infectados, y dos, ponernos en manos del sacrificio de Cristo. Entonces, con esa introducción entramos un poco más a la prédica, y ya explicando que vamos a tener esa estructura, pasamos al contexto. El contexto. ¿Cómo servir con sacrificio sentido a Cristo? He dicho que vamos a responder a esta pregunta, ¿no?, en base al libro de Levítico. Es bien interesante y les pido por favor que lo lean, el libro de Levítico, ¿no? El libro de Levítico tiene como autor a Moisés, ¿no? A Moisés. Miren, es bien interesante en este libro, si ustedes lo van leyendo a detalle, un poco a detalle, que en el libro de Levítico Dios habla directamente a su pueblo en casi cada página del libro, ¿no? El tema principal de este libro es la instrucción y la santidad, y fue escrito más o menos en el año 1450 a 1410 antes de Cristo. Entonces, miren, aquí Dios está hablando directamente. Generalmente la gente que está estudiando el Antiguo Testamento, a veces lo ven viendo como algo histórico, pero no importante, ¿no? Yo creo que hay dos formas de enfocar el estudio de este libro, dos maneras. La primera forma, ¿no?, es tomarlo como un conjunto de instrucciones y detalles de los ritos sacrificiales del judaísmo. Podríamos ver que el libro relata cómo se debe hacer un sacrificio para los judíos, con los corderos, con las palomitas, con los becerros, los cabritos, etc. Y lo podemos tomar de una manera antigua y decir, hay unas leyes que sirven para mantener la santidad de la vida diaria, pero para el pueblo judío. O sea, podríamos enfocar con ese prejuicio. Si lo lee usted, hermano, hermana, si leen ustedes, hermanos, hermanas, de esa forma el libro, están perdiéndose y una gran bendición. Y la bendición va a ser limitada. Porque no solamente se trata de eso el libro, de que muestre cómo se hacían los sacrificios en la antigüedad. La segunda manera, como realmente debe estudiarse este libro, es entender que cada detalle de los sacrificios que ilustra este libro están asociados a la perfección de la obra y el sacrificio de Cristo. Hay mucho que comparar todo esto con el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. Si nosotros estudiamos el libro con ese enfoque de ver cómo los judíos hacían el sacrificio y además asociarlo al sacrificio de Cristo, que así debe ser estudiado este libro, ¿sí?, la bendición que recibiremos, hermanos, será ilimitada, grande, hermosa. ¿Se dan cuenta? Sigamos explorando. Como ya les había mencionado, y ahí en la pantalla pueden ustedes verlo, están los dos enfoques, ¿no?, como instrucción de ritos sacrificiales y como ilustración de la obra de Cristo. El contenido es extenso. El libro tiene 27 capítulos y algunos capítulos tienen varios versículos y son largos. Pero en forma general, para que no nos perdamos, ¿no?, el libro en su contenido se puede dividir en dos grandes partes. Todo lo que es sacrificio y leyes de salvaguarda para el sacerdocio se relatan
del capítulo 1 al 18. Y la segunda parte, que trata de la santidad y santificación del pueblo de Israel, se relata en lo que es el capítulo 19 a 27. Lo que sí no hay que perder de vista es esto que yo les he estado diciendo mucho tiempo antes, amados hermanos en Cristo, de que si bien el Antiguo Testamento ha sido escrito inclusive el Nuevo, al pueblo de Israel, ¿no? En su cultura, en todo, si bien ha sido escrito a un pueblo específico que es el pueblo elegido de Dios, toda la Biblia está escrito para el pueblo de Dios, para los cristianos. Una cosa es el a quienes estaba dirigido, y otra cosa es el para, cómo nosotros debemos entender lo que se ha escrito para aplicar a nuestra época, a nuestra era, al siglo XXI y a la época que estamos viviendo. Miren, hermanos, Dios en su misericordia, ¿no?, aceptó la caída del hombre y no se quedó quieto. La caída, ¿no?, trajo toda una serie de perdición y la muerte para el ser humano, la caída, ¿no?, el pecado, trajo eso. Pero Dios, como dije, no se quedó ahí y orientó al pueblo de Israel, es decir, para todos nosotros, para que podamos de alguna forma entrar en el plan de salvación de Dios. Y para eso instauró Dios un sistema sacrificial, de sacrificios. Los hombres, ¿no?, tenían que glorificar a Dios mediante el sacrificio, como un reconocimiento implícito de todo lo que habían recibido de él, amados hermanos. Entonces, lo que quedó al hombre después de sentirse caído es tratar de enmendar todo aquello de acuerdo a las propias leyes de Dios, ¿no?, y hacer sacrificios. El libro de Levítico nos va a relatar una parte de eso. Bien, sigamos adelante. Entramos, después de haber puesto en contexto todo eso, al primer punto de nuestro libro, al capítulo 1, la ofrenda. La ofrenda. ¿Qué significa la ofrenda, amados hermanos? ¿No? En primer lugar, la ofrenda, hay una motivación para esta ofrenda. Miren, quiero que me entiendan bien esto y se lo vayan grabando, amados hermanos. El pueblo de Israel, primero que nada, recibió una ley moral. ¿Desde dónde recibió una ley moral el pueblo de Israel? Desde el monte Sinaí. Si recuerdan ustedes, en el monte de Sinaí, Dios entregó al pueblo de Israel los mandamientos. Y no solo recibió eso, recibió una ley, ¿no?, medicinal desde el propiciatorio. Cuando Israel fue rescatado, ¿no?, de Egipto, fue liberado, hay una liberación, ¿no? La anterior vez hemos hablado de la Pascua, la liberación, ¿sí?, que se relata en el libro de Éxodo, ¿no? Venía, Dios les ordenó al pueblo de Israel que construyan un tabernáculo, un propiciatorio. ¿Para qué les dijo que era como una tienda, ¿no?, que además era portable, se podía llevar a muchos lados? Inclusive esa tienda era dirigida por el Shekinah. Shekinah quiere decir la gloria de Dios, ¿no? El Shekinah, bueno, de día les dirigía con una nube y de noche con una llama de fuego. Dios nunca había dejado a su pueblo, lo había liberado, y en el libro de Levítico empieza todas las reglas para la santificación. O sea, hay liberación y hay santificación. Es decir, Dios no agarró y dijo, bueno, ya son libres, ahora hagan lo que quieran, ¿no? Les dio también normas para que vivan bien, para que honren al Señor y tengan un proceso de santificación. Por eso el libro de Levítico, lo que pasa, hermanos, es que es un libro que orienta a la santificación del pueblo de Israel y también a nosotros, que nos pone en nuestra cabeza y nos dice
ustedes han sido liberados, ahora tienen que ser santificados. ¿Ve? Éxodo le relata la liberación, Levítico comienza con las leyes para la santificación. Levítico. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, una forma de comenzar esa santificación son las ofrendas. La modalidad que Dios eligió para que se acerquen a Él, para establecer la relación, reestablecer la relación con Él, porque esa relación había sido rota por el pecado, la modalidad, ¿no?, fueron las ofrendas. Miren, el libro de Levítico, tomen en cuenta, habían 5 tipos de ofrendas, ¿no? El primer tipo de ofrendas fueron las de olor grato. Vamos a comentar qué es olor grato después. Estas ofrendas eran voluntarias y son tipificadas como 3: ofrendas de holocausto, las ofrendas de harina y las ofrendas de paz. Estas ofrendas eran voluntarias, llamadas de olor grato. ¿Sí? El otro tipo de ofrendas son las llamadas las de expiación del pecado, ¿sí?, que eran obligatorias, no voluntarias. Esto era obligatorio para tratar de que la persona sea perdonada en torno a algún pecado que habían realizado. Estas ofrendas obligatorias eran 2: el del pecado y el de la expiación. O sea, miren, remembrando un poquito la situación, había 5 tipos de ofrenda: el holocausto, el de harina, el de paz, voluntarios; el del pecado y de la expiación, que eran obligatorios. Dios estaba dando las pautas. Miren, y esto trae una analogía correcta. Si un país, un estado va naciendo, nace y se quiere consolidar, ¿qué es lo primero que hace? Su constitución política del estado, ¿no ven? Y lo firman los que han, cuando Estados Unidos fue libertado, lo primero que se firmó fue la constitución política para el estado de Estados Unidos. Lo mismo en Bolivia, cuando se declaró la libertad y nació como Estado Bolivia, se hizo una constitución. Y eso no viene del hombre, hermanos. Dios ya había inventado todo aquello. Una de las instituciones que Dios creó se llama el Estado, justamente en función del pueblo de Israel. Y les dio toda una constitución, más de 613 leyes, amados hermanos, para que el pueblo de Israel pueda desenvolverse en justicia, en equidad y en gloria a Dios. Por eso siempre me pregunto, ¿cómo es posible que en Bolivia hayamos sacado de nuestra constitución política a Dios? Si nos fijamos las constituciones políticas de los grandes países, Estados Unidos, Inglaterra, todo, pues tienen a Dios en su constitución política del Estado. Qué tremendo, ¿no?, lo que hacemos nosotros como seres humanos. Cómo tratamos de hacerlo a un lado a Dios, de sacarlo de nuestra ecuación de vida, ¿no? Y de esa forma nosotros queremos sobrevivir. Nunca lo podremos hacer solos. Bien, esos son los tipos de ofrendas. En esta ocasión, en el mensaje, solo me abocaré a la primera tipo de ofrenda, que es la manera del holocausto. ¿Ya? La palabra holocausto ha sido usado, las ofrendas de holocausto, ¿no? Estas ofrendas eran voluntarias y son las primeras ofrendas que se hacían a Dios para reconocerlo, para hacer un reconocimiento de lo que Él había hecho por el pueblo de Israel. Es una ofrenda que nosotros debemos hacer de manera voluntaria. ¿Por qué debemos hacerla? Porque Dios nos da todo. Son ofrendas de holocausto, ¿no? Bien, en el mundo secular, en el mundo que no es cristiano, la palabra holocausto se refiere a una gran matanza de personas. ¿Con qué fin? De exterminar a un grupo social, político, por motivos de raza, religiosos, etc. Recuerden ustedes el gran holocausto en la Segunda Guerra Mundial, donde Hitler pues trataba
totalmente de destruir, hacer desaparecer al pueblo de Israel. Eso se llama el Gran Holocausto, con miles, millones de muertos, ¿no? Donde se crearon aquellos lugares de hacinamiento, donde se castigaba y se los metía en hornos crematorios, todo. La idea era hacer desaparecer al pueblo judío, holocausto. Pero en el ámbito de la Biblia, en el ámbito de lo que Dios había dicho, ¿qué es el holocausto? Es el antiguo sacrificio de tipo religioso que se hacía en el pueblo judío, en que se quemaba a la víctima completamente. Agarraba, se quemaba, hacía un corderito, algo, enseguida vamos a ver, ¿no? Y se lo ponía como ofrenda, ¿no? Esa era la manera. La palabra que la Biblia utiliza para holocausto es la palabra hebrea olá, ¿no? Que justamente quiere decir eso, ¿no? Ese sacrificio religioso. La palabra sacrificio, ¿qué quiere decir? Es un renunciamiento. Renunciamos a algo para darle a otro, ¿no? Estamos sacrificando, ¿sí? Entonces, amados hermanos, nosotros vamos a ocupar de esas ofrendas de olor grato, la primera de las de olor grato, porque hay 3 de olor grato, ¿no? ¿Sí? Si se recuerdan, les hago recuerdo, la holocausto, la de harina y la de la paz. 3 tipos de ofrendas, cada ofrenda tenía un fin específico. La de holocausto, ¿cuál era el fin específico? De agradecer y glorificar a Dios por todo lo que Él había hecho por nosotros, y además voluntario. El pueblo judío lo entendía así. Y además, Dios, mediante Moisés, hablando mediante Moisés, les había dicho que hagan eso para glorificar a su dignidad, a su reinado, a su soberanía de Dios Padre. Entonces, conclusión de esta parte, ¿no? Les voy a pedir que lean Levítico 1:1-3, donde ahí dice cómo se hace la ofrenda. No voy a leerlo ya, sino ustedes lo van a repasar. Estamos contextualizando todo lo que es la ofrenda. Entonces, la ofrenda tiene un motivo. No es que, no debo hacerlo, no, sí, tiene un motivo, ¿no? Agradecer a Dios por todo lo que Él hace por nosotros. No es que Dios necesita de nosotros, no es que Dios necesita ofrendas de nosotros, sino que nosotros necesitamos de Él y además necesitamos agradecerle a Él, necesitamos ensalzar su gloria, ensalzar todo lo que Él ha hecho por nosotros, amados hermanos. Entonces, no olvidemos este principio. Si bien el libro de Levítico nos relata esas ofrendas de esa forma, pues la ofrenda tiene un significado súper importante para nosotros. Pasamos al segundo punto. Ya hemos hablado un poco de la ofrenda, cómo se ha ido, cuál es la motivación, cuál es, ¿qué se llama? Agradecer por la liberación y además por nuestra santificación y la modalidad que había elegido Dios para que se hagan las ofrendas. Y vamos a hablar de las ofrendas de holocausto. Segundo punto respecto a este tema. Hay una obligación. En el capítulo 1 de Levítico se dice que el israelita debería acercarse a Dios, ¿no? Como una obligación de darle gracias. Esa era la situación de la ofrenda, ¿no? O sea que había una obligación. Del versículo 4 al 17, para acabar el primer capítulo, se relata cómo se hacen las ofrendas, cómo se cumple este servicio, esta obligación, de qué manera. Primero, tiene que haber una dedicación. Y miren, amados hermanos, qué interesante es esto, ¿no? La persona que iba a hacer la ofrenda, el ofrendante, llamémosle así, ¿sí? Debía tomar un animal sin defecto. Un animal manso sin defecto. ¿Por qué un animal manso sin defecto? ¿No?
¿Por qué no podíamos ofrendar nosotros mi vida, ir y decir ahí, yo doy mi vida y que a mí me sacrifiquen y que a mí me quemen, ¿no? Porque nosotros éramos imperfectos, estábamos infectados por ese virus del pecado y no éramos un sacrificio de olor grato, ¿sí? ¿No? No éramos un sacrificio, ¿no?, bueno para Dios. Tenían que llevar un animal sin defecto. El animal sin defecto tenía que ser manso, indefenso, porque simbolizaban la inocencia y mansedumbre. ¿De quién? De Cristo, porque estaban tipificando al sacrificio perfecto que iba a ser Cristo. Después vamos a hablar de los tipos y antitipos. Y estaba recalcando lo mismo para el cristiano, que nosotros no éramos dignos de dar nuestra vida en sacrificio. No somos dignos, hermano. Alguien me dirá, ¿por qué? Yo soy buena gente. No, estamos infectados por ese virus del pecado y no somos dignos. Por eso se utilizaban animales lo más indefensos, sin defecto, y se seleccionaban, ¿no?, de esa manera. Ahora, los israelitas podían llevar 3 tipos de animales. Miren cómo Dios piensa en todo. Realmente es tan sabio y su sabiduría es tan infinita que pensó en todo. Los becerros o ganados, ¿no?, sin defecto, sin tacha, eran para la gente rica, ¿no? Y el becerro ganado habla del Señor, como figura del Señor, como el obrero paciente que no se cansa haciendo la voluntad del Padre. Es una vida de servicio perfecto. Por eso el macho debía ser sin defecto. Y en esa época, hermanos, amados hermanos, hermanas, no podían todos llevar un becerro o ganado, porque todos no tenían becerros o ganados. La gente rica llevaba eso. Pero Dios no solamente había pensado en la gente rica, también había pensado en la gente de clase media. Y ahí los de clase media podían llevar ovejas o cabras. La oveja o cabra representa al Señor como el manso y humilde. Su misión representa sumisión a la voluntad de Dios. Una entrega personal sin resistencia. La cabra habla de Dios como nuestro sustituto. Tenía que ser también macho y sin defecto. Alguien me dirá, una feminista por ahí me dice, ¿por qué macho? ¿Por qué no hembra? Para todo hay respuesta en la Biblia, amados hermanos. Dios creó primero al hombre varón y del varón extrajo de una costilla a la mujer. No es que Dios discrimine todo, sino que todo ha sido hecho en un orden y un propósito. Y Dios es un Dios de orden, amados hermanos. Así Dios ha ido poniendo las cosas. Pero había gente que era muy pobre y no podían llevar ni un becerro, ni una oveja, ni una cabra. Entonces, para esas personas de la clase trabajadora, humilde, que no tenía a veces recursos, ¿sí?, que no disponían de recursos, podían llevar una tórtola. Si ustedes se acuerdan, José y María, cuando iban a consagrar a Jesús al templo, iban a consagrarlo a Dios, tenían que llevar un sacrificio. No llevaron ni becerro, ganado, ni oveja o cabra, porque eran pobres, llevaron tórtolas. ¿Sí? Amados hermanos. La tórtola tiene una figura interesante. Habla, ¿no?, asocia al sacrificio de Cristo como el ser celestial, como el varón de dolores, el que ha sufrido todos los dolores por nosotros en la cruz. Ahora, mi hermano y hermana queridos, ¿saben por qué se hacían estos sacrificios de alguna manera? Estaba leyendo una
poesía donde dice, ¿no? Ved al divino Salvador morir en vez del pecador, gimiendo triste así, clama así, Eloi, lama sabachthani, oh ved cuál agoniza allí, do el Señor murió por mí. Jesucristo fue el Cordero perfecto que fue llevado a ese sacrificio, sin defectos, sin tacha. Jesucristo nunca pecó. Inocente, obrero paciente, servidor perfecto, sin resistencia, con una entrega personal. O sea, el Cordero perfecto para ser sacrificado por el pecado. El holocausto perfecto, podríamos decir, el sacrificio perfecto. En el capítulo de Levítico se van relatando algunas cosas que lo vamos a ir resumiendo. Primero, había algunos deberes del ofrendante, de aquel que llevaba la ofrenda. Primero tenía que hacerlo con una entrega y devoción total. La persona que ofrenda estaba expresando su entrega y devoción. Llevaba a la puerta del tabernáculo, como dice el verso 3. No entraba al tabernáculo. ¿Por qué no entraba? Porque no era digno de entrar por el pecado. Se quedaba en la puerta y le entregaba ¿a quién? Al sacerdote, que era el medio por el cual se iba a hacer el sacrificio para llegar a Dios. ¿Sí? Y luego, ¿qué hacía? ¿Qué deber más debía hacer el ofrendante? Llegaba a la puerta y tenía que reposar y poner su mano sobre la víctima, sobre el corderito, la oveja o la tórtola. Ponía la mano sobre la cabeza de la víctima, verso 4 del capítulo 1. ¿Por qué ponía la mano? También había una razón. No era porque tenía que hacerlo, simplemente. Era para reconocer que todo viene de Dios y a Él se debe todo. Era una indicación de apoyo y entera dependencia del sacrificio. ¿Se dan cuenta? El ofrendante tenía que poner su mano encima de la cabeza porque de esa forma demostraba dependencia de Dios. Y era un tipo, una figura, voy a utilizar la palabra tipo que vamos a explicar después, era una figura del gran sacrificio que iba a haber cuando Cristo iba a venir a la tierra. Esos eran los deberes del ofrendante. Pero el sacerdote también tenía ciertos deberes, ¿no? En primer lugar, el sacerdote era el instrumento de consagración a Dios, de entrega a Dios de este sacrificio. Entonces, él hacía algo interesante. Primero, degollaba y rociaba la sangre del cordero, lo que sea. En los versos 5 y 11 se van relatando esto. ¿Y por qué la sangre? ¿Por qué tenía que degollarla? Muchos dirán, pucha, pero esto es un sacrificio cruel o lo que sea. Uy, la sociedad de animales nos mataría. Sí, tal vez, no sé. Degollaba y rociaba la sangre. ¿Por qué? ¿Por qué sangre? Porque para Dios, en su creación, la vida está en la sangre. Y la única forma de hacer expiación por el pecado era a través de la sangre. De restaurar esa vida era a través de la sangre, amados hermanos. ¿No? Entonces, si ustedes leen, por ejemplo, el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 22, dice, y casi todo es purificado, dice, según la ley, con sangre. Dice, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No hay libertad. Si no hay derramamiento de sangre, no hay libertad. Los revolucionarios de hoy día dirían, para conseguir la libertad tenemos que dar nuestra sangre o lo que sea. Es una forma que sale de la Biblia, ¿no? Tenía que haber remisión a través de un sacrificio con sangre. Entonces el sacerdote
degollaba y rociaba la sangre. Y luego, ese corderito, toda esa tórtola degollada, todo, lo ponía en el fuego sobre el altar y la leña, ¿no? Verso 7, y acomodaba las piezas del animal, versos 8 a 12, ¿no? Ponía fuego sobre el altar y la leña y acomodaba las piezas del animal. ¿Por qué? Porque debía ser quemada. La quema era un acto de obediencia agradable a Dios. Era un tipo de Cristo, una figura de Cristo que simbolizaba la reconciliación con el que ofrendaba. Amados hermanos. O sea que todo tenía un propósito, miren, no es que Dios hizo las cosas porque sí, ¿no? Bien, ese es el tema de obligación, amados hermanos, la dedicación, los deberes, de cómo se debían hacer estos sacrificios. Pero ahora la pregunta es, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Ya hemos ido mencionando algo de eso, pero ahora lo vamos a precisar. Objetivo. Primero voy a lanzar un silogismo. ¿Qué es un silogismo? Para que ustedes me entiendan. Un silogismo es un conjunto de 3 proposiciones que están entrelazadas. Es un método de inferencia, de sacar conclusión. Y nos va a decir este silogismo, ahí están viendo en la pantalla, 3 proposiciones, 3 frases si quieren, la A, la B y la C. O sea, por ejemplo, un ejemplo de silogismo, yo puedo decir, ¿no? Rafael es persona, ¿no? Segunda proposición, Rafael es hombre. Por tanto, conclusión, Rafael es mortal. ¿Se dan cuenta? He hecho un silogismo. Primero he dicho que Rafael es persona, luego he dicho Rafael es hombre, y como conclusión, Rafael es mortal. Obviamente, si Rafael es persona y es hombre, es mortal. ¿No ven? Así hemos nosotros aplicado el silogismo. Pues aquí vamos a aplicar un silogismo. ¿Por qué debe hacerse el sacrificio? ¿No? ¿Por qué debe haber una sangre expiatoria? Primera proposición, Dios es santo. Es una verdad que no se puede discutir. Dios es santo. Segunda cosa, el hombre es pecador. Tampoco debemos discutir. Y tercero, conclusión, solución. Como el hombre es pecador y tiene que ser santo, como Dios ha dicho que el hombre debe ser santo, necesitamos una sangre expiatoria. Una sangre que nos restaure la vida. Por tanto, estas ofrendas, este holocausto, tenía un propósito, ¿no? ¿Sí? Mostrar que la única forma de que el hombre pueda alcanzar expiación, redención, liberación, es a través de una sangre expiatoria, en este caso de la sangre de Cristo. Bueno, esto nos lleva a explicar el concepto de tipificación, de tipo. ¿Qué es un tipo? Atiéndanme bien esto, hermanos, porque todo el Antiguo Testamento casi está escrito en forma de tipos. ¿Qué es un tipo? Un tipo es una forma de diseño que Dios ha trazado, divinamente trazado, que tiene su antitipo. Alguien me dirá, ay, ¿qué nos está diciendo? O sea, un tipo automáticamente tiene que tener un antitipo, una contrastación. En otras palabras, para ir explicando mejor, ¿no? Un tipo es una ilustración, una figura, un simbolismo trazada por la mano de Dios acerca de su verdad. Y el tipo tiene que cumplirse verdaderamente en un antitipo. Ejemplo, hace unas 2 semanas o 3 he predicado sobre la Pascua. La Pascua se ejecutó en Egipto cuando fueron muertos todos los primogénitos. Y Dios había dicho, los primogénitos de los judíos
no van a morir porque lo que van a hacer es sacrificar un corderito y su sangre lo van a untar con su dedo en el dintel de la puerta, de tal forma, y se van a encerrar ahí. Y van a comer la sangre del cordero expiado, dice, ¿no? ¿Sí? Y vendrá el ángel de la muerte, irá matando a todos los primogénitos, pero en aquellas casas donde encuentre la sangre de Cristo, perdón, la sangre del cordero, me estoy adelantando, la sangre del cordero, el ángel de la muerte no entrará y esos primogénitos no morirán. Ese es el tipo. El antitipo es lo que Dios ha hecho en la cruz, Jesucristo. O sea que Dios ya lanzó el tipo en esas épocas, ya estaba prefigurando lo que iba a pasar con Jesucristo. Y cuando Jesucristo vino a la tierra y dio su sangre en la cruz, es el antitipo. O sea, nosotros estamos muertos. Y la única forma en que podemos volver a estar vivos, reconciliarnos con Dios, es a través del Cordero perfecto de la sangre expiatoria de Cristo. O sea, el ángel de la muerte no nos va a tocar porque en nuestra puerta, en nuestro dintel, está la sangre de Cristo ahí colocada para que no entre y nos mate. ¿Se dan cuenta cómo hay la relación de tipo y antitipo, amados hermanos? El tipo Cordero de Pascua tiene su antitipo en el Cordero de la Redención. Por ejemplo, cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, ¿no? Esa figura es un tipo de Cristo, porque Isaac preguntó y dijo, ¿no? ¿Dónde está el cordero para sacrificar? No se daba cuenta que en principio él era el sacrificado, el que debía ser sacrificado. Pero cuando Abraham levantó la mano con el puñal para sacrificar a Isaac, ¿no? Vino el ángel de Jehová y le dijo, no lo hagas. Dios ha visto en ti, ¿no? Tu obediencia, tu dedicación. Y automáticamente, ahí entre las zarzas y los espinos, apareció un corderito, ¿no? Ahí acomodado para ser el cordero de sacrificio. Dios, y ahí utiliza Abraham la palabra, ¿no? Jehová diré, Jehová, Dios proveerá. Le dice a Isaac, Dios proveerá el sacrificio. Y Dios ha provisto el sacrificio, ¿no? El sacrificio perfecto de Dios se llama Jesucristo, ¿no? Él ha provisto el sacrificio y no ha dejado que la muerte, ¿no? se enseñoree de nosotros. Entonces, la tipificación está dada en el libro de Levítico con los animales sustitutos y el antitipo es el Cordero de Dios. Espero, hermanos, que me hayan comprendido esto, lo que es tipo y antitipo, ¿sí? Y la Biblia, por eso, cuando estudien el Antiguo Testamento, amados hermanos, es un consejo. Busquen siempre tipos de Cristo y que hay tipos de Cristo. Oren al Espíritu Santo de Dios y busquen los tipos de Cristo. Y relacionen con los antitipos en el Nuevo Testamento. El antitipo es cuando se ha cumplido esa verdad en Cristo. Y el tipo es cuando se ha enunciado, ¿no? Otro tipo, ejemplo, para que ustedes vean, José en la Biblia. José es un tipo de Cristo. Alguien me dirá, ¿por qué? Porque a José le hicieron todo, ¿no? Inclusive lo vendieron como esclavo, se fue a Egipto, y cuando sus hermanos fueron, ¿no? Estaban temerosos de que él se vengue, ¿no? Fueron después de y cuando ya José era gobernador de Egipto, estaban temerosos. Y agarró y les dijo, ¿no? No se preocupen, no les voy a hacer daño, porque Dios canalizó todo lo malo en bueno, para que yo les dé libertad a ustedes, les dé alimento, porque iba a haber hambre, había hambre en esa época en la tierra. Jesucristo es el antitipo porque lo malo que le sucedió a él en la cruz se volvió bueno para nosotros. Todo lo malo se convirtió en bueno.
y Él es el alimento porque tenemos hambre de Él, amados hermanos. Y así en la Biblia ustedes podrán encontrar muchos tipos y antitipos. Así que este capítulo 1 del Levítico nos muestra los tipos de Cristo, ¿no? Ahora, este tipo ¿de qué se llama? De hermanos de sacrificio, ¿sí? Tiene que ser al menos el sacrificio del holocausto del cual estamos hablando, tiene que ser de olor grato, de fragancia, tiene que ser, ¿no? Miren, Hebreos 10:10 lo que dice, ¿no? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Sí, es el versículo base que estamos usando. O sea, que ese sacrificio es agradable, es de olor grato a Dios. Dios, cuando siente el olor de ese sacrificio, dice es grato porque está viniendo para reconciliar al hombre y lo hacemos por medio de Cristo. Miren, la fragancia, ¿a qué se refiere? ¿No? Ese olor grato. El holocausto significa la dedicación total del cristiano a su Dios. Es algo que sale de lo más íntimo del corazón. Por eso, amados hermanos, cuando ustedes ofrenden algo, tienen que hacerlo de corazón, no por obligación, por amor a Cristo. Todo sacrificio, escuchen bien esto, que no implica directamente expiación por el pecado es de olor grato. Por ejemplo, si yo quiero dar una ofrenda por cubrir algo malo que he hecho, no es de olor grato. No es de olor grato. El sacrificio es hecho espontáneamente, como agradecimiento a Dios. El holocausto, estoy hablando del holocausto, tiene que ser de olor grato. ¿Sí? ¿Qué hace que un sacrificio huela mal? Hieda, voy a utilizar esa palabra, amados hermanos, cuando lo hacemos como producto del pecado. Por ejemplo, si yo he dañado a alguien, para resarcir voy de mala gana, ¿no? Ay, le voy a pagar, le voy a hacer, ay, tengo que hacerlo. Está ensuciado ese sacrificio por el pecado, amados hermanos. El sacrificio no solamente tiene que ver con tema económico, tiene que ver con todo lo que hagamos a Dios. Y tiene que ser de olor grato, de olor fragante, y siempre por medio de Cristo. El pecado hace que huela mal. Por ejemplo, me pongo a pensar que cuando el narcotraficante Escobar, ¿no?, hacía tanto daño con las drogas, pero él hacía sacrificios, ofrendas para ayudar al pueblo de Colombia, a algunos pueblos, les regalaba hasta casas, les regaló casas y todos decían, qué lindo, qué bonito, pero detrás había una suciedad de toda esa ofrenda y estaba el pecado, amados hermanos. Dios no se va a agradar en eso. Ese sacrificio, esa ofrenda, no tiene fragancia y además no está hecho por medio de Cristo. Los sacrificios espirituales de los creyentes son aceptables a Dios solo por medio de Cristo. Tenemos que ser tipos de Cristo. Miren lo que dice 1 Pedro capítulo 2, verso 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aceptables. ¿Qué quiere decir ese sacrificio espiritual aceptable? Bien recibido, aprobado, agradable, y el canal, por medio del canal que es Jesucristo. Es la única forma, amados hermanos. Así hacían los judíos en esa época, el holocausto. No lo hacían por medio de Cristo, sino con un tipo de Cristo. Por eso usaban el sacerdote, el cordero. Usaban allí la figura de Cristo es el cordero, la tórtola, el becerro, el que iba a ser quemado. Efesios 5:2.
y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando seguramente el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz, fue quemado literalmente, el olor de esa quema llegó a Dios de manera fragante, no por el hecho de sangre que había sucedido, sino porque era el sacrificio perfecto y porque esa era la forma de liberar y de redimir al pueblo de Dios. Bien, ese es el objetivo, hermanos, de los sacrificios. Por eso nosotros debemos confiar en los sacrificios y ofrendar como se debe. Como conclusión, amados hermanos, podemos decir en primera instancia que hemos observado un problema, ¿no? una afección. Y nos hemos preguntado al inicio de esta prédica, ¿cómo servir con propósito a Cristo? ¿Cómo servirlo con propósito a Cristo? Queremos responder a eso. La ortodoxia, la teoría nos dice que la única forma de servir con propósito a Cristo es a través del sacrificio constante y entrega de nuestras vidas a Cristo. No hay otra manera. Nuestra vida debemos dedicarla a Cristo. Romanos 12:1 dice, ¿no? El apóstol Pablo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, la palabra presentéis, ¿no? Que comparezcamos, nos sometamos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. La palabra culto es adoración, racional, lógico. Eso es lo que nos dice la palabra, que la única forma de consagrarnos a Dios es a través de nuestro sacrificio, nuestro renunciamiento, nuestra entrega, como el Cordero, así entregarnos en sumisión a la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque Él ha hecho todo por nosotros. La práctica nos dice que debemos vivir una vida entregada a la devoción de Cristo. Todo lo que hagamos debe ser para la devoción de Cristo. Romanos. Ya un ratito terminaré, pues. Romanos Y lo 12, prendo un ratito. No puedo bajar. Perdón usted. Romanos 12:2. ¿Sí? Dice, ¿no? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Qué nos está diciendo? Que no nos conformemos a este mundo, no nos conformemos al pecado, al contrario, ¿no? Sino renovemos nuestra mente por medio de Cristo, nuestro entendimiento. ¿Para qué? La palabra ¿para qué? Jiná. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y esto solo lo podremos hacer a través de la obediencia. Obedecer sus mandatos y deberes, ¿no? ¿Sí? Perdón. ¿No? Obedecer sus mandatos y deberes, ¿no? Siempre imitando el sacrificio de nuestro Señor. Por tanto, nuestra vida debe ser de ofrenda, hermanos, de ofrenda grata, de olor grato a nuestro Señor Jesucristo, a Dios, ¿no? Bien, amados hermanos, concluyo, ¿no? Concluyo diciendo, ¿no? Esta pequeña porción poética, diría yo, que dice un gran cristiano, A.M. Hull, dice, ¿no? Ante el altar he estado y he visto al Cordero inmolado, enteramente quemado por mí, y he visto su fragancia subir. Dios es el sacrificio de olor fragante. Jesucristo, sacrificio de olor fragante. Perfecto. Amados hermanos, que Dios los bendiga de todo corazón. Y con eso, digamos, concluimos el mensaje de
hoy.